Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios. Estoy muy contento porque podemos estar nuevamente aquí dispuestos para estudiar la palabra de Dios, porque me pueden acompañar ustedes desde sus hogares, desde el lugar donde se encuentren, para estudiar la palabra de Dios en el día de hoy. Y hoy nos toca la lección correspondiente al miércoles 27 de diciembre. Éxito en la misión. Y antes de comenzar nuestro estudio vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por un nuevo día que tú nos das. Gracias por un nuevo día que nos regalas, por un nuevo día en el que tenemos la oportunidad de levantarnos para realizar todas las actividades que tenemos para realizar en el día. Gracias, Señor, porque también podemos acercarnos a ti. Y es lo más importante del día. Esos primeros instantes en los que podemos estar en comunión contigo, Padre Santo. Que podamos entender y comprender correctamente lo que tú tienes para nosotros en este día, en tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos abra la mente, nos ayude a comprender, a atesorar el mensaje que nos traes, y que también sea Él el que nos capacita para que podamos vivirlo. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Éxito en la misión. ¿Qué podría significar o qué es tener éxito en la misión? Podríamos vernos tentados a llegar a la conclusión o a pensar de que tener éxito en la misión tiene que ver con muchos bautismos. Claro, pensamos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, allí en el Pentecostés, y 3,000 personas se bautizan. Podríamos pensar en grandes iglesias, en mega iglesias, en giga iglesias. Podemos pensar en tasas de crecimiento de la iglesia muy rápidos, una curva de crecimiento muy empinada. Podríamos pensar que el éxito consiste en entrar en todos y cada uno de los rincones de cada tribu, de cada pueblo, de cada lengua del mundo en muy poco tiempo. Incluso podríamos acelerarlo haciendo un uso correcto y efectivo de la radio, del internet, de la televisión. Pero si nosotros pensamos que el éxito de la misión se mide en esos términos, entonces tenemos un problema, porque el peor de los predicadores de la historia entonces hubiese sido Noé. Predicó durante 120 años a una gran población que existía en la época, y aún así solo se salva él y su familia. Podríamos decir entonces, Noé fue un desastre de predicador. Podríamos pensar que Lot fue un desastre en la testificación, porque finalmente solo se salva él y 2 de sus hijas, y sus 2 hijas, porque ni siquiera su esposa le acompañó correctamente. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, nuestro enfoque debe estar en el proceso. Es como cuando sembramos un cultivo de algo. Nosotros nos encargamos de un proceso que es el de sembrar, el de regar, abonar, hacer todas estas tareas,
pero finalmente nosotros no hacemos nada en el crecimiento de la planta. Eso ya viene allí escrito en su genética, en la semilla, en la genética de la semilla ya viene todo el proceso grabado de cómo va a ir creciendo. Nosotros no hacemos nada en ese proceso es exclusivo de Dios. Y lo mismo pasa en la misión. En los términos de la misión, el enfoque nuestro debe estar en el proceso, en predicar la palabra, en sembrar la semilla del Evangelio, en abonar la semilla del Evangelio, en regar y en cultivar, en limpiar esa semilla del Evangelio, y la pequeña plantita cuando empieza a brotar en el mundo. Pero el crecimiento solo lo da Dios. Ya hemos visto, por ejemplo, que el objetivo de la misión de Dios es salvar a los perdidos, de todos los grupos étnicos, de todos los grupos, perdón, de todas las naciones, sin distinción de raza, cultura, de nada. Dios quiere salvar al mundo, Dios quiere salvar a toda la cantidad de personas posibles, lo más posible que se pueda. ¿Y cómo se hace eso? Eso se realiza haciendo discípulos en todas las naciones, haciendo discípulos que sean leales a Jesús, comprometidos con la misión. Hay unos textos aquí que son interesantes. En 2 Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis ni a mano derecha ni a mano izquierda, ni tampoco torcéis ni a mano derecha ni a mano izquierda. En Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y así hay varios textos acá que espero que ustedes los lean en casa. Los discípulos de Jesús son puros y son leales a Cristo Jesús. Son discípulos leales, son discípulos que intentan siempre servir a su Señor de la mejor manera, entregados a la misión que Dios les ha dejado. Siguen a Jesús cuando Él los guía por medio de su voz apacible y suave. Esa voz que solamente se puede entender cuando hay comunión con Cristo Jesús, y es la voz suave, apacible, susurrante del Espíritu Santo. En estos discípulos no hay engaño. No se dejan llevar por las dudas, por las falsas enseñanzas, no se dejan llevar por la inmoralidad. No se sienten moralmente superiores a los demás. Es interesante, porque reconocen que son imperfectos, que necesitan la gracia de Cristo y la misericordia de Dios. Es decir, cuanto más cerca están de Dios, más imperfectos se ven y más claramente pueden ver su propia imperfección. Al comprender todas estas cosas, también están abiertos a recibir la instrucción y la corrección necesarias que vienen de parte de Dios y también de otros creyentes, porque en algunos momentos necesitarán ser corregidos, porque no somos perfectos. En algún momento Pedro tuvo que ser corregido por Pablo, por ejemplo, para tomar un ejemplo bíblico. En algún momento Moisés tuvo que ser corregido por su suegro Yetro. Y así podemos encontrar algunos ejemplos de cómo algunas personas
en algún momento tuvieron que ser corregidas por alguien. Pero aceptaremos y recibiremos las correcciones porque la humildad del verdadero Hijo de Dios le permitirá de esa manera avanzar de manera correcta en el cumplimiento de la misión. El éxito en la misión es el resultado de hacer esta clase de discípulos. El éxito de la misión no está en bañar gente en una pila bautismal a montones. El éxito de la misión radica en que podamos hacer discípulos leales a Cristo como los que hemos descrito en este momento. Es discipular de la manera correcta, es hacer de estas personas discípulos de Cristo. Ahí radica el éxito de nuestra misión. Ahí radica el éxito de la misión que Dios ha encomendado a su pueblo. Te quiero invitar a ti, mi hermano y mi hermana, para que procuremos poner en práctica esto. No necesitamos que se bauticen por montones personas que ni siquiera tienen una verdadera percepción de lo que es ser un cristiano. No necesitamos cantidad, necesitamos calidad en los cristianos. Y para eso necesitamos discipular de la manera correcta, hacer discípulos leales a Cristo Jesús, discípulos que sirvan a su Señor y, como dice la señora White, que sean fieles a Cristo como la brújula al polo, y que sean fieles a la verdad aunque se desplomen los cielos. Mis queridos hermanos, compartan el video, compártanlo con todas las personas que puedan, con sus amigos, su familia, con los hermanos de la iglesia. Si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y claro, déjanos tu comentario, déjanos el comentario de la lección del día de hoy. ¿Qué te ha parecido la lección del día de hoy? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿O qué quieres compartir con nosotros que pueda enriquecer nuestro estudio? Y pues no siendo más, solo me resta desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga.